Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa de Alberto Sansegundo, uno de ellos, Todos los libros un libro, que además son muy atractivos. Comenzaba la semana pasada una serie yo creo que muy atractiva porque además de buenos libros trae también maravillosas obras cinematográficas, como sucedía la semana pasada y supongo que hoy tampoco nos va a decepcionar Alberto Sansegundo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con nuevo luz, además. Estrenamos un nuevo luz. Cuando el pelo se cae, como cualquiera que haya seguido YouTube, el programa en YouTube, habrá podido comprobar, se cae naturalmente y a veces artificialmente también hacemos para que se vaya cayendo. Pero, me imagino que te referías a eso con respecto a la... No, al nuevo luz, y creo que te has cortado un poco el pelo. Llevas nuevo corte de pelo. Te referías a eso, efectivamente. Al nuevo corte de pelo. Sigo siendo el mismo pesado que trae no solamente un libro, sino también películas, también más libros. Bueno, el mismo pesado que nos lleva a territorios inexplorados y maravillosos cada tarde de miércoles. Sí, porque partiendo de la pauta de la semana pasada, que abríamos la semana pasada y que se prolongará durante casi un par de meses, abril y mayo, de traer aquí libros, novelas, casi todos, que bueno, han sido objeto de traslación al cine. También hay otra pauta que yo creo que en varias de las emisiones de esta serie se va a repetir, por supuesto la de la semana pasada y esta de hoy también, que es lo de ofrecer una propuesta plural al oyente, al espectador, en el caso de quien nos siga por YouTube. Porque claro, hoy hay sí un libro, hay una película, pero hay también, como decía, reportajes periodísticos, hay también, bueno, otro libro que es una especie de, aparte de la novela, una especie de ensayo. Bueno, hay muchas cosas. Entonces, bueno, a ver si... Además está Gregorio, como lo llamaba una persona que yo conocí, llamaba Gregorio a la persona de la que vamos a hablar también dentro de un momentito. Efectivamente, sí. Bueno, pues cuando quieras, preséntanos. Vamos a mantener el suspense de quién es Gregorio hasta dentro de un rato, aunque en cuanto diga el nombre de la novela, el título de la novela, seguro que nuestros oyentes, muchos de nuestros oyentes lo van a identificar. La novela es Matar a un ruiseñor, que, bueno, desde su publicación originaria en 1960 se ha convertido en un long seller con ventas constantes año tras año en todos los países del mundo y ha conocido, claro, era la premisa de este ciclo, una versión también muy exitosa para el cine que se estrenó en España el 16 de abril de 1964, lo que quiere decir que ayer se cumplieron 60 años de la aparición de la película del mismo título en nuestro país, ¿no? Bueno, el hecho de que estemos en esa serie cinéfila, digamos, o literario cinéfila, y este aniversario, pues son dos razones más que suficientes para incluir aquí la referencia de una novela espléndida y de una película también, yo casi me atrevo a decir mejor todavía, ¿no? Desde luego, bueno, y también en los años en que empezaban ya a prácticamente todos los hogares tener una televisión, ¿no? Una televisión. Yo creo que muchos ya vimos esta película en la televisión en blanco y negro, aunque la película también era en blanco y negro, ¿no? Era rodada en blanco y negro. Como luego comentaremos. Entonces, bueno, tengo que aclarar que yo hablé, no sé si se puede decir, escribí de Matar a un ruiseñor en Todos los libros un libro en septiembre de 2015, hace ahora prácticamente casi 8 años y medio, 9 años. Lo que ocurre es que dejé la reseña en el blog porque por diferentes razones no se pudo emitir. De manera que, bueno, es una recuperación, pero a la vez también es un estreno, ¿no? Porque sobre todo, como hemos dicho semanas anteriores, este formato actual del programa, también ofrecido a través de videoconferencia, pues obviamente en él no ha tenido espacio hasta hoy Matar un ruiseñor en ninguna de las dos versiones, la literaria de Harper Lee y la cinematográfica dirigida por Robert Movie. Como decía, el acercamiento va a ser muy variado. Hay otra novela, aparte de Matar a un ruiseñor, hay un ensayo, hay un artículo periodístico, hay un par de programas televisivos e incluso algún documental de índole diversa, ¿no? Porque, bueno, eso es muy mío. Yo no sé si soy capaz de trasladar Vincular cosas, relacionar cosas, sí, ¿no? Eso es importante. Un poco antes, ¿no? Es decir, un poco antes de esa, que efectivamente me define esta idea de vincular en todos los ámbitos, como profesor, me muevo en planos distintos, intento conectar, ¿no?
Pero eso obedece a algo previo, que es una voluntad un poco pesada de querer agotarlo todo, ¿no? De no que no se te escape nada, y que cuando además algo, producto en este sentido literario, cultural, una película, etcétera, te apasiona, quieres leer más, quieres aprender más, y por tanto se van abriendo lo que sea, la lectura, la película, etcétera, se va abriendo a otros hilos, y en este afán mío de contarlo todo, un poco de profesor, ¿no? Yo siempre he dicho, y no sé si lo he contado aquí, supongo que sí, ¿no? Mi visión del profesor es de alguien que multiplica las vidas de sus alumnos, ¿no? Yo tengo esta idea de, bueno, muchos años de mi vida recibiendo, digamos, información de estos ámbitos, música, literatura, cine, arte, etcétera, y cuando uno ya sabe un poquito, bueno, se muere de ganas de de contar. contarlo. Claro que sí. Entonces, bueno, este es un poco el planteamiento de por qué soy tan exagerado, tan exhaustivo, tan abrumador, en muchos casos tan intenso, podría decir alguien, presentando tal cantidad de material que es imposible de digerir. Eh, la razón de que yo hubiera presentado el libro de aquella manera, digo, no se radió, en septiembre de 2015, tuvo entonces también un desencadenante vinculado a la actualidad de aquellos días. Y es que en julio de 2015 se publicó, con carácter general en este mundo globalizado y sin fronteras, un lanzamiento que en realidad fue simultáneo en prácticamente medio mundo, Ve y pon un centinela, la entonces nueva novela de Harper Lee, una autora de una única obra, Matar a un ruiseñor, que protagoniza el programa. Una presentación, una publicación un tanto extraña, entonces, ¿no? Porque en el momento en que se publicó ese Ve y pon un centinela, Harper Lee tenía ya 89 años, vivía en una residencia de ancianos en Estados Unidos, murió poco después, en 2016, y vivía en una residencia con las facultades muy mermadas, ¿no? De tal manera que ahí ya hubo un primer desencadenante de la extraordinaria polémica que se planteó en el mundo entero a propósito de la publicación de esa segunda novela. Porque claro, ¿a qué venía después de 50 y tantos años una publicación de una supuesta segunda novela, que luego veremos que no sabemos si era la primera, cuando su autora tenía prácticamente perdidas las facultades mentales? Entonces, bueno, quiero aprovechar también a hablar de esa novela y a comentar brevemente, cuando llegue el momento, las circunstancias en las que se produjo esa publicación multitudinaria, millonaria realmente. Se editó en el medio mundo, como digo, con tiradas estratosféricas. Yo confesaba en esa reseña de 2015 que en esa fecha yo no había leído la novela, nunca la había leído, la leí en ese momento, y precisamente con ocasión de esa polémica mundial, ¿no? Sí que había visto y disfrutado y me había entusiasmado la película, pero la novela no lo había hecho. Entonces, a partir de ahí, leí la novela, me gustó muchísimo, y ya me metí en otros berenjenales, como ver, pues, ya compré, como tú decías, yo había visto la película también en televisión, más de una vez, pero me compré el DVD en un cofre que ahora comentaré, con muchísima información adicional, con entrevistas con tú, Gregorio, nuestro Gregory Peck, que es el actor principal de la película, con muchos contenidos adicionales. Me metí de una manera, bueno, como acabo de anticipar, extrema, a ver, pues por ejemplo, vi un par de programas muy interesantes. A mí me gustaba mucho ese programa, esos dos programas de José Luis García, uno, Qué grande es el cine, que con el centro en la película de Robert Mulligan se presentó en marzo del 95 y se puede encontrar en YouTube en este momento. Y luego otro también de Garci, pero ya lo hacía en Telemadrid. El primero es en Radio Televisión Española, el segundo en Telemadrid en 2009, en septiembre de 2009, se llamaba el programa Cine en Blanco y Negro, y dedicó también un monográfico bueno, la película. Y además, en esos años de 2015 hasta ahora, y aprovecho para presentarlo también hoy, se publicó en España, esto ya es reciente, es en julio del año pasado, hace un año, un libro de la editorial Notorious, que tantas veces ha venido aquí, dentro de esa serie que tiene la editorial, que es el libro del enésimo aniversario, en este caso del 60º aniversario de la película, que se había estrenado en Estados Unidos en el 62.
y ese libro de la editorial Notorious, misceláneo, luego veremos, el monográfico sobre la película, pues también de él quiero hablar hoy. Voy a empezar con Matar un ruiseñor. Por cierto, hago ya una primera acotación acerca del título, porque en sus diferentes ediciones, incluso en el título de la película, a veces aparece como matar a un ruiseñor o matar un ruiseñor. De manera que indistintamente voy a utilizar las dos fórmulas porque de las dos formas aparece en diferentes publicaciones. Como se puede imaginar, siendo uno, ¿no? Siendo el libro del 60, ha habido infinidad de ediciones en nuestro país, un libro más exitoso, desde la primera de Editorial Burgués hace décadas, hasta creo que son las dos últimas, con ocasión de este 2015. Esta es la de HarperCollins Ibérica, publicada entonces, con ocasión de ese revival del libro, con una traducción que ya ves que se subraya en la propia portada, nueva traducción, pero que, bueno, por muchas vueltas que he dado, por mucha información que he buscado en el propio libro, en la parte de créditos del libro, no aparece nada más que una mención un tanto aséptica a Belmonte Traductores. Parece que el encargado o quien se encargó de la traducción fue una empresa que aparece de una manera un tanto críptica como Belmonte Traductores. La novela la trama quizá básica de la novela yo creo que sí que es conocida, porque yo creo que ya forma parte, sobre todo a través de la película, del imaginario colectivo de nuestras sociedades, también de la española, ¿no? Estamos en los primeros años 30 del pasado siglo, en Maycomb, que es en Alabama, un pequeño pueblo del Deep South, este profundo sur estadounidense, que en esos días, insisto, estamos hablando de los primeros años 30, todavía vive las consecuencias, un poco, no demasiado intensas, pero sí perceptibles, bueno, los efectos de la guerra de secesión, con el conflicto racial como principal desencadenante entre el norte, sabes, abolicionista y ese esclavismo sureño. Un pueblo anodino, aparentemente, un pueblo que se nos describe en las primeras páginas. Bueno, voy a leer un pequeño fragmento de esas primeras páginas en donde el talento de Harper Lee nos introduce en el pueblo, ¿no? La gente se movía despacio entonces, cruzaban la plaza a paso lento, entrando y saliendo de las tiendas que la rodeaban, y se tomaban su tiempo para todo. Un día tenía 24 horas, pero parecía más largo. No había ninguna prisa, ya que no había ningún lugar donde ir, nada que comprar y nada de dinero con el cual comprar, nada que ver fuera de los límites del condado de Macon, que es una descripción que nos permite ver esa plácida vida, aburrida, anodina, he dicho, de una población cualquiera del sur norteamericano, pero también ahí hay una pista acerca de la pobreza, del poco dinero, etcétera, también sobre la época, que son de nuevo, coincidente con el programa de la semana pasada, las consecuencias de la Gran La Depresión. depresión. Claro. Fíjate de todas formas cómo el pueblo es totalmente intercambiable. Hay tantos en la Norteamérica profunda, tan parecidos, que cuando se hicieron localizaciones para la película, acabaron rodándola a miles de kilómetros. Encontraron, diríamos, el doble de este pueblo en California. De manera que se rodó en otro sitio alejadísimo del pueblo original. Hay un, por cierto, que yo, dentro de estos hilos que quiero abrir al oyente, hay un interesantísimo reportaje de Marc Bassets, publicado en El País Semanal el 28 de junio de 2015, con el título Las huellas del ruiseñor. Y en él, el periodista, esto se puede localizar, en lo que no sé si será al alcance de cualquiera, de manera libre o solamente para suscriptores. El periodista visita Monroeville, que es la ciudad natal de Harper Lee, que evidentemente es la inspiración del make-up del Ella libro. escribía de lo que conocía bien, ¿no? Claro, evidentemente la novela, ahora hablaremos, tiene un pozo muy poderoso, un pozo autobiográfico, clarísimamente, por diferentes circunstancias que luego comentaré. Entonces, bueno, Marc Bassets visita el pueblo y, bueno, en un reportaje, una crónica muy interesante, nos sitúa al espectador en aquel contexto, lo que le permite al lector pues, ampliar las perspectivas con las que se adentra. Bueno, en ese pueblo, anodino, como digo, tenemos a una niña, Jean-Louise Finch, que se la conoce en el libro, en la infancia, como Scout. Tiene 8 años y ahí narra su infancia, narra retrospectivamente su infancia con su hermano, Jem, un hermano que es 4 años mayor, también un niño, y Dill, un amigo, un
compañero de verano, de juegos, muy estrambótico, un poco cursi, muy repipi, que es el en el que Harper Lee representó a también su verdadero amigo de infancia y de toda la vida, más allá que hubo un momento de desavenencias, ¿no? Que era Truman Capote. En uno de los muchísimos rasgos autobiográficos que tienen. Scout y Jen son hijos de Atticus Finch. Atticus Finch es Gregory en la película, Gregory Peck. Es un abogado viudo que, bueno, con la ayuda única de una muy eficiente y muy sensata cocinera negra, Calpurnia, compatibiliza su labor profesional como abogado en la localidad con la educación de sus hijos que perdieron a su madre cuando eran mucho más niños de lo que lo son ahora. Scout, personaje formidable, con su inocencia infantil, pues da cuenta de los pequeños acontecimientos sin demasiado énfasis, sin demasiada entidad que ocurren en esa vida escasamente agitada de Macon. Entonces, la señorita Stephanie Crawford, que cruza la calle para comentar los últimos chismes con la señorita Rachel, la calle que te puedes imaginar, la típica calle principal, Main Street, de estos pueblos, ¿no? Con las casas de madera al borde del camino polvoriento, todavía un poco recuerdo del western, ¿no? Digamos, el juzgado, el banco, la General Store, esa inmensa tienda donde se podía comprar de todo, algo más alejadas la escuela, la iglesia, las iglesias, porque en la novela están las metodistas, las presbiterianas, las baptistas, bueno, un pueblo, como digo, prototípico de Estados Unidos. Otra de las circunstancias del día a día, la señorita Modi se inclina sobre sus azaleas, la huraña señora Dubose refunfuña, como de costumbre, en el porche de su vivienda, un hombre saluda que pasa por la calle, un chico va con la caña de pescar, un perro con rabia atemoriza a los niños y a los mayores, y como un elemento que sí va a ser sustancial, aunque en los primeros momentos de la novela solo se atisba, hay un movimiento leve en las cortinas de una casa oscura, la mansión Radley, en donde se nos dice ya en las primeras páginas, estaba habitada por una entidad desconocida cuya mera descripción era suficiente para hacer que nos portáramos bien durante días, ¿no? La niña con esos miedos infantiles, es una casa misteriosa, hay una sombra, parece que hay alguien que está dentro, pero los niños le tienen miedo, y bueno, la casa realmente es un desencadenante de esa imaginación, ¿no? Sí, yo creo que Desbordante. todos hemos tenido una casa de ese tipo. Claro, ¿no? Que además suscita simultáneamente la atracción, ¿no? Pero a la vez un cierto miedo, ¿no? Hacia qué puede contener aquel local. Bueno, en esta vida lenta, en este fluir lento de los días, en un verano ya tiene 8 años, se produce, sin embargo, un acontecimiento que sí tiene relevancia, que no es ya la cotidianidad vulgar, trivial de la ciudad. Un acontecimiento que cambia la vida de Scout, también la del pueblo, y si extrapolamos, la del país entero. Si saltamos del plano literario, digamos, al plano de lo real. Y yo creo que no es un salto demasiado atrevido, ¿no? Porque la novela está basada en hechos reales y, por tanto, la convulsión que sufre el pueblo por este acontecimiento que ahora voy a contar es la que sufre, de cierto modo, refleja una determinada época histórica. Atticus, el padre de Scout, va a defender en los tribunales a Tom Robinson, un joven negro acusado de violar a una chica blanca. Entonces, el núcleo central de la novela es la descripción del proceso, del juicio, de la defensa que hace Atticus de ese joven negro. Para ello, para que la autora recree ese episodio central, pues debe volver al pasado. Y entonces, bueno, es digamos, un largo flashback, es una voz que habla del pasado y la niña recuerda aquel verano en el que tenía pocos años, en el que el repipi Dill llega al pueblo y los 3 chicos, ella, su hermano y el compañero, se deciden por fin a entrar en la mansión Radley con el miedo y la fascinación simultáneos para hacer salir a contemplar a quién es su misterioso ocupante. Y esta es la novela, con muchos frentes de interés, obviamente. La trama en sí pues no es gran cosa, ¿no?
Pero bueno, la primera idea, el primer valor para mi gusto fundamental es la entrañable visión de la niña, esa emotiva descripción de un mundo que hace, bueno, Harper Lee, la autora, a través de los ojos de una, ojos muy inteligentes, una mirada muy lúcida, pero a la vez muy inocente, muy limpia, de una niña, ya que es un personaje literario y también cinematográfico, como lo veremos, a mi juicio inolvidable. Educada sin madre, con un padre forzosamente ausente porque está en su trabajo, jugando con su hermano en la calle, rodando salvaje en una escena que se trasladará literalmente. La película es muy fiel transcripción de la novela, ¿no? Se trasladará literalmente casi a la novela, rueda, se mete en una rueda, un neumático, se mete dentro y rueda, juega, salvaje, venía un poco, se sube a los árboles, siempre fundada en su peto vaquero. En pantalones, sí, sí, iba en pantalones. Sí, negándose a vestir como una niña, no quiere vestir como se supone que viste una niña, digamos, ¿no? Como una señorita, ¿no? Se pega con los niños en la escuela cuando por fin le toca ir a la escuela y debe abandonar necesariamente esa vida un poco salvaje. Es una creación literaria excepcional, una niña viva, expresiva, muy inquieta, muy atrevida, muy valiente, muy noble, muy independiente, muy rebelde, que adora a su padre, juega con él, le escucha las explicaciones, porque el padre es muy didáctico, y esto es uno de los valores también, luego veremos de la novela, ¿no? Lee infatigablemente a su lado, ¿no? Jen, el hermano, le dice al amigo Adil, Scout lee desde que nació, y ni siquiera ha comenzado aún la escuela, dice, ¿no? Porque, bueno, sabe leer, es muy prematura en este sentido, muy precoz, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la historia es esto, ¿no? La narración de este mundo en ese último verano, que en cierto modo supone una especie como a pesar de que es una niña, de dejar atrás a su infancia, ¿no? Y hay un punto de inflexión que la va a hacer crecer. En ese sentido, el libro tiene dos frentes se mueven dos frentes entrelazados, imbricados, uno el notorio, el evidente, aquel por el que luego comentaré, aquel por el que, digamos, ha pasado la historia, no solo de la literatura, sino que es un elemento sustancial de la cultura norteamericana. La novela es una lectura obligatoria en todas las escuelas norteamericanas, precisamente por este frente, que es, digamos, el más evidente, el más objetivo, la vertiente pública de la novela, que es, bueno, la defensa que hace Atticus Finch del inocente Tom Robinson, porque el chico negro es obviamente inocente y ha sido detenido, va a ser juzgado y voy a mantener en el aire, sin desvelar nada, cuál es el resultado final de la sentencia, por los prejuicios racistas de la época en el sur norteamericano. Esa es la vertiente, digamos, más conocida, la novela como un manifiesto, hoy ya, tantos años después, se revela como un manifiesto intemporal, clásico, en favor de los derechos civiles, de la igualdad, de la no discriminación racial, que es realmente lo que ha convertido la novela en un referente cultural básico de la sociedad norteamericana y, digamos, por extensión, en tanto que el libro se ha vendido muchísimo en el mundo entero, pues de cualquier democracia. Luego hay ese otro plano más soterrado, pero también muy interesante, y que da pie a mucho juego, que es el plano, digamos, de esta casa y de su habitante. Antes, Boo Radley, que tampoco quiero desvelar gran cosa, pero bueno, es un ser distinto, diverso, diríamos hoy, ¿no? Lo diferente, entraña la diferencia, entraña en cierto modo el monstruo, lo no aceptado de manera normal por parte de la sociedad. Hay una remisión clara a diferentes personajes literarios. Ahí está Frankenstein, el monstruo que no es aceptado por la sociedad y es aislado, en este caso en una determinada mansión. También de Steinbeck, del que hablábamos la semana pasada, hay una novela que también tiene traslación cinematográfica espléndida, de ratones y de hombres, en donde tenemos también el personaje del monstruo, del discapacitado, del que tiene alguna limitación intelectual, etc. Pero claro, el modo en el que Harper Lee, la belleza, la ternura, la sencillez, la dulzura, con la que se nos presenta este personaje a través de los ojos tiernos, dulces, emotivos de la niña, es otra, para mi juicio, es uno de los planos fundamentales de la película que ayuda a explicar, en definitiva, el mensaje de fondo, ¿no? El respeto al diferente, la igualdad entre todos los seres humanos, ¿no? Pero que, bueno, ancla la historia de la novela en el lector
de una manera también muy profunda. Entonces, bueno, hay muchos aspectos interesantes a destacar. No voy a detenerme demasiado porque quiero hablar de los otros frentes, y en la película está en gran parte y con la misma intensidad de estos aspectos. Pero bueno, me interesa el personaje de Atticus. Atticus es un héroe cotidiano. El héroe no es solo Superman, que es capaz de detener la destrucción de la Tierra por un asteroide, sino que el hombre normal y corrientes, Con valores éticos, ¿no? valores éticos que representa, bueno, la honestidad, la valentía, la integridad, el sentido de la justicia, un sentido común, digamos, ecuánime, no solo como abogado, también como ciudadano, y en lo que tiene que ver con el personaje de Scout, de la niña, también como padre. Es un padre ejemplar, y en los tres planos, ciudadano, abogado y padre, bueno, pues realmente es un modelo de, digamos, lo mejor de nuestros valores como seres humanos y de los valores sociales de una democracia, digamos. Es una personalidad, en cierto modo, idealizada, imposible realmente de alcanzar en la realidad, aunque es evidente que Harper Lee ahí quiere esto reflejar a su propio padre, que era abogado, también personaje ejemplar, al que ella idolatraba, y esta idolatría está presente también en lo de que el personaje es perfecto. Cada afirmación, cada consejo que le da a la niña, cada actitud, cada manifestación privada en el ámbito familiar y pública son ejemplares. Además, también el libro está trufado, y recomiendo a quien lo vaya a leer ahora por primera vez, y a quien lo haya hecho ya, que lo vuelva a hacer, está trufado de reflexiones, digamos, consejos morales muy interesantes, algunos muy significativos. Yo no sé si el origen de la expresión norteamericana, que luego se traduce literalmente en nuestro país, o sea, a nuestro idioma, como ponerse en los zapatos de otra persona, esa traducción de la empatía, ¿no? La empatía es pensar como los demás. Hay una frase en la película que, insisto, no sé si es el origen de esa expresión en Estados Unidos, en inglés, nunca, le dice el padre a la hija, nunca llegarás a entender realmente a una persona hasta que consideres las cosas desde su punto de vista, hasta que te metas en su piel y camines con ella. Creo que es en la película exactamente donde se habla de ponerse en los zapatos de la otra persona, camina con ella, ¿no? O otro pasaje, ¿no? Para poder vivir con los demás, primero tengo que vivir conmigo mismo. Lo único que la mayoría no rige es la propia conciencia. Son este tipo de reflexiones, de valores morales que impregnan el libro y que son la enseñanza que recibe la niña de su padre. O, por ejemplo, otro párrafo que es el que explica el título del libro. Preferiría que disparéis a latas vacías en el patio trasero, aunque sé que perseguiréis a los pájaros. Disparad a todos los arrendajos azules que queráis, si podéis darles, pero recordad que es un pecado matar a un ruiseñor. Y la señorita Modi, que anda por allí, apostilla. Lo único que hacen los ruiseñores es música para que la disfrutemos. No se comen nada de los jardines, no hacen nidos en los graneros de maíz. Lo único que hacen es cantar con todo su corazón para nosotros. Por eso es un pecado matar a un ruiseñor. Aquí está de nuevo el emblema, digamos, del mensaje último de la obra. Todos somos valiosos, todos aportamos a la sociedad, no se puede matar a un ruiseñor. Bueno, de interpretación explícita, ¿no? Dejo aquí, por lo tanto, el comentario de la novela. Hay muchas cosas acerca del mundo de Matar a un ruiseñor que me interesan, pero que prefiero que afloren cuando comentemos la película, para hacer un breve apunte a la otra novela publicada también por Harper Lee. En su momento, esta sí que es un estreno, fue un estreno en 2015, Ve y pon centinela, publicado también por HarperCollins. En este caso, a diferencia de Matar a un ruiseñor, sí que aparece el nombre de la traductora, Victoria Orrillo Ledesma, que además es la que incluye, la que firma las notas aclaratorias que hay en la segunda y última obra de Harper Lee, o la primera obra de Eso Harper Lee. parece que se dice que lo había escrito 50 años antes, ¿no? Claro, hay una polémica extraordinaria que quiero, bueno, puede interesar al oyente. Claro, ¿cómo es posible que haga Matar a un ruiseñor, esta genialidad, y luego espere a tener 90 años para publicar este libro, que además, ya verás cuando comentemos su trama y algunos de los aspectos, pues es raro. Lo primero que quiero hablar, por tanto, es de la polémica. La polémica es muy jugosa, ¿no? Morbosa, incluso podríamos decir, ¿no? Porque por un lado tenemos el misterioso descubrimiento de un manuscrito inédito, unos intereses editoriales que no son del todo nítidos. Hay obviamente una provechosa operación de mercadotecnia, como
revelaron pues, los millones de ejemplares vendidos en 2 días. Entonces, se publicó, creo recordar, el 15 y el 16 de julio de 2016 por el desfase horario en el mundo entero, ¿no? La intervención, siempre bajo sospecha de un bufete de abogados ambicioso, conflictos judiciales con derechos de autor en medio, la deteriorada salud mental de la anciana que en ese momento era Harper Lee, la muerte muy deseada de otra anciana de más de 100 años y, sobre todo, bueno, diferentes elementos oscuros que abonan las tesis paranoicas que se publicitaron en los días, en las semanas de aparición del libro. Sería otra película también, ¿no? La vida de Harper Lee. Seguramente una película Claro, sobre sus libros. ¿Es una secuela de Matar a un ruiseñor o es una precuela? Se refiere, fue escrita con anterioridad, ¿no? O incluso, hay otras tesis, ni siquiera es ni secuela ni precuela. Esto es el manuscrito borrador que escribió Harper Lee y que luego acabó convirtiéndose en Matar a un ruiseñor. Supuestamente, este Ve y pon un centinela lo habría escrito Harper Lee en el año 57. Insisto, son todos suposiciones, porque la autora, por voluntad propia y luego por el propio deterioro mental que tenía en los últimos años de su vida, no se pronunció sobre este asunto. Al parecer, ese manuscrito lo envió en su momento, lo había enviado a decenas de sellos editoriales y no encontró respuesta en ninguno. Una pequeña editora, Lippincott, vio en ese texto todo el potencial que podía encerrar, aceptó la publicación y le sugirió que lo hiciera con una serie de modificaciones, con correcciones importantes. A lo largo de 3 años, Harper Lee habría madurado esas modificaciones y el resultado fue, en 1960, supuestamente, Matar a un ruiseñor. Sin embargo, de manera inesperada, en 2014, hay comentarios que hablan de 3 años antes. En 2011, el manuscrito original llega a manos de la abogada de Harper Lee, Tonya Carter, que tiene un papel muy importante en esa trama. La escritora, requerida por su abogada, se niega reiteradamente a divulgar ese manuscrito por considerarlo un texto incompleto. Ahí también hay teorías. No fue ella, sino era la hermana de Harper, Alice Lee, la que, como su hermana había perdido la lucidez, frenaba cualquier ofrecimiento de publicación del libro. Cuando Alice muere en noviembre de 2014, a la edad de 103 años, la abogada, libre ya de los frenos que supuestamente ponía la hermana, y con el supuesto consentimiento de la autora, publica el libro. Con unas medidas de control extraordinarias, luego comentaré alguna, para evitar filtraciones no deseadas. Fíjate que la agencia literaria que negocia las condiciones de venta de los derechos a todo el mundo, el libro salió solo en Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Hispanoamérica con una tirada inicial de 3 millones de ejemplares. Para que, bueno, tú y nuestros oyentes se hagan una idea de la magnitud de marketing de este proceso, ¿no? Como digo, la agencia literaria encargada de difundir el libro obligó a los editores a una especie de reclusión en Londres durante 3 semanas, en la que en esa reclusión solo podían consultar el original previa a la decisión de compra de esos derechos. Además, tenían sometidos a unas cláusulas de confidencialidad leoninas realmente. Bueno, el caso es que el problema de la confidencialidad de los derechos de autor a Harper Lee le habían interesado mucho. En su vida lúcida, mantuvo y ganó infinidad de pleitos respecto a la propiedad intelectual con el museo de su ciudad, contra una compañía de teatro que difundía su obra sin su permiso. Por tanto, no parecía sospechosa de dar paso a algo no suficientemente elaborado, etc. Bueno, el caso es que la agencia literaria consiguió encerrar, digamos, a los interesados en comprar el libro, leyeron el libro, lo quisieron publicar, las rigurosas cláusulas de confidencialidad, y como decía, en 2 días de julio de 2015 el libro se publicó en el. Claro, otro elemento de la polémica es, el libro da la sensación de ¿qué? De una obra, es una obra completa, cerrada en sí misma. Entonces, si es una obra completa y cerrada en sí misma, uno tiene dudas. ¿Por qué esperar 50 años? ¿Por qué haberla dejado? Y si no es una obra completa y, por el contrario, ha sido objeto de retoques, de correcciones, etc., podemos decir que la autora es Harper Lee, o que es, bueno, ¿ante qué estamos exactamente, ¿no? Ahora entraré en el contenido, ¿no? Fíjate que se ha planteado una polémica relativamente similar
estas semanas anteriores, hace escasamente un mes, cuando se acaba de publicar la última póstuma obra de Gabriel García Márquez. Los hijos tenían el borrador, parece que estaba muy completo, lo han modificado, no lo han modificado, es deficiente, no es deficiente. Es legítimo publicar toda una tradición de debate, digamos, intelectual en la literatura acerca de si es legítimo dar a la luz obras que el propio autor no ha querido voluntariamente en vida ofrecer a los lectores. Bueno, todo esto forma parte de la polémica, no sabemos qué es lo que estamos leyendo, esto es de Harper Lee. Esto es una corrección que, bueno, cambia radicalmente un manuscrito. Si la discusión fuera exclusivamente teórica, en el sentido de qué ha pasado en el proceso editorial, pues ahí quedaría. Pero es que resulta que el contenido es muy deficiente. Entonces, hay muchos cambios de un libro a otro, diferencias muy sustanciales, y no solo en lo formal, en un personaje, sino en la esencia del mensaje. Y el mensaje que se sostiene, incluso los personajes fundamentales, Atticus Finch es otro personaje radicalmente distinto. Entonces, por de pronto, esa voz entrañable, inocente, desprejuiciada de la niña Scout en Matar a un Ruiseñor, se convierte ahora en una voz resabiada, escéptica, dubitativa y hasta insustancial de una chica, sí, rebelde, pero ortodoxamente rebelde, todo lo que es frescura en la niña, aquí no, de una chica de 26 años. Luego hay alusiones constantes a los hechos del primer libro, lo cual obliga de hecho, al que quiera leer este libro a haber leído el anterior. Por tanto, eso invalidaría la tesis de un borrador, porque no es posible. Estamos haciendo referencias constantes, están haciendo referencias constantes a ese libro. Hay alguna muy, muy llamativa, y aquí, aviso para navegantes, no me queda más remedio que hacer un destripe de la novela inicial, ¿no? La página 112 de este libro, la narradora afirma, y ahí va el destripe, que Atticus, hablando del pasado, había logrado la absolución de Tom Robinson, este joven negro acusado de la violación de la chica blanca en Matar a un Ruiseñor. Algo que cualquiera que haya visto la película o leído el libro de Matar a un Ruiseñor sabe que no ocurrió así. Entonces, es realmente la misma autora. Por tanto, no estamos hablando solamente de, insisto, una peripecia editorial oscura, confusa y, por tanto, proclive o que propicie las especulaciones conspiranoicas, diríamos, ¿no? Es que además, leyendo el texto, dice, no es posible que esto haya salido de la misma mano, no es posible que los autores, que los personajes, que digamos, su trayectoria vital responda a una lógica similar. Hay muchos elementos que chirrían, fundamentalmente el personaje de Atticus Finch. El de la chica también, ¿no? Pero el de Atticus Finch porque en la primera novela, ese personaje ejemplar del que hemos hablado, ese paradigma de la integridad, de la justicia, de la dignidad, se acaba convirtiendo en una especie de individuo menor, anodino también, sin encanto, sin carisma alguno, con convicciones morales más bien dudosas, tibiamente equidistante entre abolicionistas y segregacionistas, miembro incluso, es verdad que coyuntural y con escepticismo, miembro incluso del Ku Klux Klan, que tiene una presencia latente en la primera novela, no, evidentemente, asociada al personaje, sino en el clima que se respira en el pueblo cuando se detiene al presunto culpable de la violación. Entonces, ¿cuál era el planteamiento? Qué extraño, yo creo que eso quizás lo escribiera algún enemigo de Harper Lee, en todo caso. Claro, ¿qué pasa? Que era el planteamiento inicial de Harper Lee era así, tenía esa ambigüedad moral y fue el buen criterio de la editorial el que le aconsejó hacer las correcciones que acabaron concluyendo en Matar a un Ruiseñor, o por el contrario, no hay nada que ver entre una historia y la otra. Bueno, me imagino que quien investigue a fondo el asunto tendrá más argumentos, más elementos de juicio que los que tengo yo, pero en este momento para mí son todo ambigüedades, son todo suposiciones, son todo conjeturas que, bueno, residuales en el fondo, accesorias, porque lo que nos interesa es leer el libro, ¿no? Y leer el libro, bueno, nos interesa porque, a mi juicio, solo por una razón, y se lo digo a quien no lo haya leído y esté a través de mis palabras, quizá, bueno, decidido a adentrarse en él. Hágalo, sin duda, en el caso de Matar a un Ruiseñor. Y aquí, bueno, la atmósfera de Matar a un Ruiseñor, el clima, el pueblo y lo que eso supone, es tan magnético, tiene una atracción, sobre todo, ahora hablaremos de la película, a través de la película, que el devoto de la novela y de la película no quiere abandonar Macon,
no quiere abandonar ese pueblo. Bueno, en ese sentido, un libro que te permite estar 5 o 6 horas más en contacto con aquel entorno, pues puede interesar. Pero luego realmente es muy decepcionante, ¿no? Es muy decepcionante. La chica con 26 años vive ya en Nueva York, ya no es Scout, y ahora ya es Jean-Louis, su nombre adulto, digamos, y vuelve durante un par de semanas al hogar familiar, un hogar familiar con la idea de, bueno, de reencontrarse con algunos de los escenarios y de las personas de su infancia, ¿no? Entonces, a través de evocaciones y de flashbacks, recuerda a la joven con añoranza un poco melancólica, bastante melancólica en sí, porque la nostalgia del pasado existe, pero también porque lo que se encuentra en la vuelta atrás es un panorama radicalmente distinto. No queda nada de aquello, su hermano Jem ha muerto, Dill viaja de continuo por el mundo y no aparece en el libro, Atticus ha derribado la casa antigua, tiene una nueva, y como digo, el personaje ya es decepcionante. Sí, bueno, la tía Alexandra sigue estando allí, se ha instalado en esa casa. Hay un tío Jack que tenía una presencia episódica en la primera novela, que aquí tiene un poco más de protagonismo. Calpurnia, la sirvienta negra, ya es anciana, ya no ocupa la cocina familiar, pero tiene ahí aparece un amigo de infancia que no estaba en la novela inicial, Hank, como que hay una especie de historia amorosa que parece es el probable futuro marido de la chica, ¿no? Entonces, bueno, sea porque la vida más cosmopolita de la chica en Nueva York y en esa atmósfera liberal la ha convertido en una visión del mundo diferente, o sea, porque la visión esta infantil del pasado se ha deformado totalmente. Bueno, pues la visión de la chica es decepcionante, la presencia es decepcionante Atticus, con un discurso ideológico muy cercano a los delirios supremacistas del más rancio sur norteamericano, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos exactamente cuál es la causa o cuál es el efecto en todo esto. Se encuentra la chica perpleja ante todas las novedades, se siente extraña en ese entorno que la vio nacer, experimenta rabia, decepción e ira ante el pueblo al que encuentra muy provinciano, se irrita frente a sus adjetivos de ella, cobarde e hipócrita novio, su padre irreconocible, acaba hundiéndose en un mar de dudas, pierde esa irreprochable figura del progenitor que se le viene abajo y vacía de un referente, busca una nueva figura tutelar que sustituya al ídolo caído. Y eso da lugar al título: necesito un centinela para que me guíe y me diga lo que ve cada hora a la hora en punto. Esta necesidad de ese personaje que tutela con su buen criterio, con su sensatez, con su razón, con su ponderación, con su idea de la justicia, que tutela su paso por el mundo. Bueno, que el que quiera seguir en contacto con los personajes y con el pueblo, pues que lo haga, pero no está ni mucho menos a la altura de la magnífica, clásica, extraordinaria novela inicial. Que fue muy premiada, además, ¿no? El Pulitzer tuvo esa novela, ¿no? Claro, El sí, máximo galardón que... ahora eso de referencia en todos los casos. Bueno, un año muy poco después, en 1962, muy poco después de la aparición de la novela, Robert Mulligan presentó la película del mismo título en el pack en el que yo la tengo en DVD. Qué guapo, Gregorio. El oyente y espectador de YouTube ya se había dado cuenta que había algo entre Gregorio y tú. Ahora queda confirmado. Es uno de los actores más atractivos, ¿no? Que ha tenido la historia del cine. Y además un gran actor con una presencia muy importante en grandes películas de la historia del cine, de la historia de Hollywood, ¿no? Ya ves que el título aquí es Matar un ruiseñor. Ganó 3 Oscars, una de ellas, el único que ganó en su vida, para Gregory Peck, un Gregory Peck memorable realmente. Entonces, asociado ya para siempre a esa imagen, comentábamos aquí hace una semana, ¿no? Cuando hablábamos de Henry Fonda, ¿no? Pero también otros personajes similares como James Stewart o como Gary Cooper, ¿no? Que representan o han representado en muchas películas este ciudadano ideal, ¿no? El ciudadano íntegro, esta persona, digamos, el héroe cívico, ¿no? Que además produce un fenómeno que no se da tan a menudo, ¿no? Pero sí en estos 4 nombres que he dicho, ¿no? Una especie como de dilución de las fronteras entre el personaje público y el actor, ¿no? Sí. De tal manera que los papeles que interpretaba en el cine luego se trasladaban a la vida real, ¿no? Digamos.
Entonces, bueno, un hombre cualquiera, el personaje, y quizá Gregory Peck también, que sin alaracas ni grandes gestos, sin necesidad de, como decíamos, de tener un meteorito que cae en la Tierra, sin necesidad de acciones excepcionales, con el coraje esperado de cualquier ciudadano normal, pues acaba de ser un ejemplo de comportamiento ético, íntegro, de valentía, de dignidad, y es respetado por sus conciudadanos precisamente porque encarna esos valores, ¿no? Eso es Gregory Peck y lo es en infinidad de sus películas, ¿no? Está también La Niña. Bueno, yo he buscado información sobre ella. Bueno, tiene una carrera que prácticamente, una trayectoria cinematográfica que se reduce fundamentalmente, A esa película. ¿no? Luego hizo alguna cosa muy menor, Mary Bantham, que es deslumbrante, llena de frescura, como decíamos, en el papel de Scout. Y luego también, para quien le interese el cine, sea medianamente cinéfilo, es la primera aparición en el cine de Robert Duvall. Robert Duvall es un actor con mucha presencia, está en Padrino, está en Apocalipsis Now, bueno, ahí tiene una trayectoria muy amplia y muy valiosa en el cine. Es el primer papel y una muy fugaz, pero inolvidable actuación en la película es, lo anticipo, este personaje, diríamos, extraño, raro, diverso, diferente, Bo Dudley, que está en aquella mansión. Recomiendo, como decía al principio, es muy interesante, son muy interesantes los dos debates de José Luis García con la participación de Antonio Jiménez Rico, Luis Herrero y Juan Luis Álvarez, que como siempre saben de la película 50.000 detalles que a un espectador normal se le pasan desapercibidos y por tanto enriquece la visión, ¿no? Y luego también el material, estoy aquí jugando con el pack, el abundante material adicional del DVD. Hay dos discos, uno con la película y otro con infinidad de complementos. Hay un pequeño fasciculito con fotografías, pero también, bueno, fichas técnicas, algún pequeño artículo sobre la película, bueno, fotografías espléndidas, con comentarios del director, como digo, con notas de producción, con distintos acercamientos a la vida y a la obra del propio Gregory Peck y algunos otros actores. Hay una entrevista con la niña, con Mary Badham, pero ya adulta, que relata los recuerdos de los días de rodaje. Se creó una relación casi paterno-filial entre Gregory Peck, persona, no el personaje, y la niña, ¿no? Y bueno, que nos ayudan a luego ver la película. Bueno, lo que hemos hablado otras veces, y yo repito una y otra vez, incluso al precio, pagando el precio de que se me llame pesado, ¿no? Que es lo bonito que es saber, ¿no? El placer de aprender cosas y cómo enriquece tu visión. La película es la película, la ves, te emociona, la disfrutas, pero una vez vista al cabo de las 2 horas que dura, ahí la dejas correr y se te ha olvidado en el maremán de información que recibimos, ¿no? Ahora profundizas, lees, etcétera, amplías la información, escuchas informaciones, opiniones de otras personas, de expertos, por tanto ya te queda grabada, pasa a formar parte de ti. Y en esa lógica está el magnífico libro de Notorious, mi última recomendación. Como siempre, la editorial Notorious es una editorial propiciada originariamente, no sé si sigue en la propiedad o De Garci, ¿no? de Garci, ¿no? De José Luis Garci, es ese mundo de devotos, forofos, fanáticos del cine, ¿no? Tiene varias series, esta es una de las más, tendrá unos 50, 60 títulos, que es el libro del X aniversario, en este caso 60º aniversario. Matar a un señor, son diferentes estudios, ahora lo comentaremos, de César Bardés, José Jesús Antonio López, Enrique Ross y Lucía Tello Díaz, que bueno, presentado como siempre digo, con esa belleza y pulcritud formal propias de la editorial, muchísimas fotos, el papel satinado, de calidad, las tapas duras, fotografías espléndidas, Magnífica, sí. y luego la propia, bueno, muchísima información, como siempre, Carteles. los carteles de la película en diferentes países, y, y bueno, sobre todo un contenido muy sustancioso que, como digo, enriquece la lectura del libro y la visión de la película. Es verdad que hay también apuntes sobre el libro, pero fundamentalmente Matar a un ruiseñor, el libro del 60º aniversario, se centra sobre todo en la película.
El capítulo introductorio ya presenta las líneas maestras del film, las analiza, los antecedentes, la importancia. Hay notas, por ejemplo, curiosas, comentaré alguna anécdota, ¿no? Hay notas curiosas sobre la elección del actor principal. Por poco te quedas sin tu Gregorio, porque el que había sido, digamos, postulado en primer lugar como protagonista ideal era Spencer Tracy, ¿no? Que rehusó por problemas de agenda. Y también, tras Spencer Tracy, se le ofreció el papel a James Stewart. Y James Stewart se echó atrás, y esto es curioso, por la mucha controversia que iba a provocar la película. Porque, bueno, no lo he dicho claramente, ¿no? No creo que sí no he querido destripar demasiado, pero bueno, en el fondo de la película está el conflicto racial. Es decir, un caso, un abuso de discriminación clarísimamente en ese sur. La población media del pueblo es una población, esa, lo que podríamos llamar, y en el libro creo que se habla de ello, la white trash, ¿no? Esa basura blanca, y no quiero meterme en demasiadas honduras, ¿no? Porque probablemente es la que hoy vota a Trump, y que, bueno, están decididos a, en primer lugar, linchar, y si no es posible hacerlo por la fuerza, que la condena judicial acabe con la vida de este joven negro, ¿no? Entonces, ese es el trasfondo fundamental de la novela y de la película, y bueno, James Stewart al parecer le pareció controvertida las tesis de la película y decidió no participar. Luego también se nos cuentan anécdotas sobre el casting de los niños, que fue curioso, ¿no? Porque hay realmente alguna curiosidad, ¿no? Los dos niños, los dos hermanos en la película, viven a apenas 4 calles de distancia en la misma ciudad y no se conocen de nada. Y los conocen, se conocen a través del casting, ¿no? Luego hay muchas referencias acerca de las localizaciones, hay comentarios curiosos, te enteras de personajes que forman parte del elenco técnico de la película, que algunos no conoces, otros sí. Por ejemplo, está Henry Banstead, que ganó el Oscar también. Decía que había 3 Oscars. Una era para el papel de Gregory Peck, otro es para el director artístico. El director artístico es el responsable de la construcción del escenario, de la historia. Y cuando digo construcción, en este caso lo digo en sentido literal, porque el pueblo fue recreado en otra localidad diferente. Entonces, la casa, la decoración, los muebles, la vestimenta. La vestimenta tiene un Oscar propio, pero bueno. También se analiza la trayectoria de Horton Foote, que fue el guionista de la película, que ganó por el mejor guión adaptado, es la adaptación obviamente de la novela, ganó el Oscar ese año. Hay un capítulo, el segundo, dedicado a la figura del director, Robert Mulligan, ¿no? Y está muy bien apuntado por tu parte lo que contabas al principio de la televisión, ¿no? Porque en ese capítulo se analiza lo que se llama la generación de la televisión, porque empiezan a dirigir cine directores que se habían curtido, que se habían fogueado en esas primeras televisiones, en Estados Unidos obviamente, antes que en España, quizá una década, 15 años antes, Sidney Lumet, Arthur Penn, John Frankenheimer, Martin Reed, Stanley Kramer, que dirigieron películas, diríamos, comprometidas, ¿no? Todos ellos forman parte eran profesionales progresistas de Hollywood, preocupados por reflejar en sus obras, digamos, ese compromiso cívico, esa defensa de los derechos humanos, películas de más implicación. Lo que supone un cambio, podemos decir que ahí se deja atrás definitivamente el Hollywood clásico, de las comedias, también del cine negro, no exento, claro, lógicamente, de una lectura social, ¿no? Pero pasamos directamente a películas sobre el divorcio, películas sobre la droga, películas sobre, es decir, en donde hay una problemática social más evidente, ¿no? Robert Mulligan no tiene una carrera muy llamativa. Hay una película que yo le vi de chaval, que me gustó mucho, me impactó, es una película que para un adolescente le toca, que es Verano del 42, del enamoramiento de un niño, de una mujer mayor, de una chica joven, pero mucho mayor que él. Bueno, con otra película, El próximo año a la misma hora, El otro, son películas de los 70, no es un nombre de los más relevantes digamos, del universo de Hollywood, pero sí es merecedor de reconocimiento, aunque solo sea por esta obra genial. Robert Mulligan es el que nos da la encarnación, diríamos, real del personaje literario de Atticus Finch, y ya solo por eso pasa la historia del cine, ¿no? Luego hay otro capítulo dedicado a Gregory Peck, ¿no? Con análisis de las películas memorables, ¿no? Cuando diga los nombres, cualquiera que tenga un poco de historia. En Moby Dick también estaba él, ¿no? ¿Perdón? En Moby Dick. Claro, Moby Dick, Lord Jim, Vacaciones en Roma con Audrey Hepburn, Duelo al Sol, un western con Jennifer Jones. Jennifer Jones, claro, Sospecha con Hitchcock, ya de mayor, La Profecía. Una que yo vi también de chaval con mi padre, recuerdo perfectamente en el cine, muy chaval, tendría 6, 7 años,
Los cañones de Navarone, Ujú. una película espléndida sobre la Segunda Preciosa. Guerra Mundial, con un elenco muy, muy, muy rico, ¿no? Más recientemente, ya en los últimos años de su vida, Gringo Viejo, ya una persona muy mayor, una película también muy interesante, Los Niños de Brasil, Ujú. digamos, un enfrentamiento cinematográfico con otro gran actor, Laurence Olivier, una Mm. película sobre, bueno, nazis huidos a Brasil, ¿no? 5 nominaciones a los Oscars en la vida de Gregory Peck, solo lo obtuvo por Matar a un ruiseñor, y, y bueno, un repaso a su trayectoria muy interesante, ¿no? Hay otro capítulo sobre Harper Lee y las huellas autobiográficas del libro, incluyendo sobre todo la figura de Truman Capote, que aprovecha el autor del capítulo para, bueno, ilustrarnos acerca de la representación fílmica de la figura del escritor en varias películas. Hay un par de ellas un poco bastante recientes, una de Truman Capote con el fallecido Philip Seymour Hoffman haciendo el papel del escritor, y Mm. otra Historia de un crimen con Toby Jones como Capote y Sandra Bullock como Harper Lee, ¿no? Hay otra sección sobre películas con niños y sobre niños, ¿no? Entonces, bueno, hay un recorrido exhaustivo, muy documentado, sobre este, vamos a llamarlo, subgénero del que participa Matar a un ruiseñor, porque los tres personajes fundamentales, más allá de Atticus, son los tres niños, ¿no? Scout, Jem y Dean, ¿no? Hay otro muy, muy, muy apetitoso, muy sugestivo capítulo sobre el personaje de Arthur Radley, Boo Radley. Incluso se aventura, hay estudios científicos sobre esto, sobre la posible patología que puede tener por su manifestación en la película, el modo en el que se manifiesta, sus gestos, el modo en el que habla, más exactamente no habla. Hay estudios acerca de la posible patología del Ujú. personaje, la carrera de este Robert Duvall del que hablamos. Hay otro capítulo sobre Brock Peters, un actor desconocido, que es el actor negro que interpreta a ese desdichado Tom Robinson. Hay ese capítulo sobre la evolución del cine norteamericano, que se aleja de los parámetros del cine clásico y se mete en ese cine más joven, más irreverente, más vinculado al cine europeo, donde está Coppola, donde están todos estos directores que hoy he leído en el periódico que Coppola está a punto, en Cannes de este año, va a presentar una nueva película, ¿no? Ujú. Metrópolis, ¿no? Me parece que se llama Metrópolis, Megalópolis, ¿no? Megalópolis. Con 85 años, creo que. Otro genio. Hay un análisis técnico muy interesante sobre los planos, los movimientos de cámara, la iluminación, muy, muy interesante. Otro estudio sobre la estratificación social que se muestra en la cinta, los blancos privilegiados, la white trash, estos clase media baja blanca, muy racista, muy llena de prejuicios, y luego, por supuesto, la comunidad negra que vive en los guetos, ¿no? También sobre la presencia de los marginados y los inadaptados en el cine norteamericano, las mujeres, los negros, los outsiders, los enfermos mentales, los monstruos, en definitiva. Sobre, bueno, esa condición de fábula moral de la película, con ese personaje de Atticus Finch, ciudadano, abogado y padre. También sobre la banda sonora, muy interesante, de Elmer Bernstein. No es uno de los grandes logros de ese gran compositor de cine, pero bueno, leyendo sobre la banda sonora, uno la escucha con otros, iba a decir con otros ojos, con otros oídos, ¿no? Quien vea la película o quien la haya visto, quizá recuerda los créditos iniciales, que es con unos títulos de crédito con una filmación hecha por un diseñador gráfico, Stephen Frankfurt, inolvidable. Recomiendo que se puede encontrar en YouTube, en donde, no sé si tú recuerdas, los recuerdos infantiles de la niña, unas canicas, un reloj, unas figuritas de cera, están en una caja, van saliendo de esa caja y vamos introduciéndonos en la añoranza del pasado a través de la aparición de esos fetiches, diríamos, que luego van a tener sentido en la trama. Hay también un capítulo sobre la discriminación racial reflejada a través de su reflejo en la cinematografía norteamericana, y también un capítulo sobre el gótico sureño, con el que tiene que ver la novela y la película, precisamente a través bueno, de ese personaje, de esa casa oscura, realzada en el caso del cine por el blanco y negro, de la esplendor de la película. De manera que, bueno, como ves, como siempre, muchas propuestas. Panorama completísimo, un panorama completísimo. No sé si vamos a tener tiempo de leer un Bueno, no te párrafo preocupes, del no te libro, preocupes. pero sí, desde luego, de escuchar la música que nos propones. Sí, dejo para el blog, para quien quiera entrar en él, un fragmento que es lo sustancial del discurso final
de Atticus Finch en defensa del pobre Tom Robinson. Lo transcribo literalmente de la película, de lo que dice en la película, y no tanto, no hay la referencia del libro en este caso. He preferido, porque me parece más contundente, la referencia de la película. Entonces, es amplio, además no me hubiera dado tiempo a leerlo aquí. Quien esté interesado, como un elemento más de acercamiento a la película, de despertar el interés por la película, puede leerlo en el blog. Y bueno, como referencia musical, pensé de entrada en lo previsible sería la banda sonora del film, que está bien, pero bueno, me he quedado con la idea de la segregación racial, del conflicto racial. Entonces traigo una pieza de blues sureño de Alberta Hunter, un nombre mítico. Hay es muy interesante, Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura que también llevo a cabo en la universidad, hace muchísimos, muchísimos años, quizás sería la ocasión de recuperarlo. Creo, un par de programas acerca del blues femenino, pero estamos hablando de finales del XIX, principios del siglo XX, con muchas mujeres, y luego primera mitad del siglo XX, digamos, pero con muchas mujeres cantando el dolor, la desesperación, la discriminación, la tristeza de las condiciones de vida, de la persecución, de la humillación, de la violencia ejercida sobre los negros, ¿no? Alberta Hunter interpreta aquí un tema breve, muy significativo. You can tell the difference after dark. No te puedes dar cuenta de la diferencia en cuanto oscurece por la noche, ¿no? Que es un alegato Todos los realmente. gatos son pardos. Claro, y entonces la raza ahí ya no es significativa realmente, ¿no? Bueno, ese es el mensaje último de la canción está muy bien, y con ella cerramos la emisión de hoy, si te parece. Muy bien, pues me parece estupendo. Alberto, muchísimas gracias. Una tarde más. Volvemos la semana que viene. Estupendo, hasta la semana que viene.